a Calvario los domingos por la mañana. Hemos estado estudiando versículo por versículo a través del Evangelio de Juan. And in these studies, we've been looking at the life of Jesus together. Y en estos estudios hemos estado mirando la vida de Jesús juntos. See, Jesus, the man, is your example. Porque ves, Jesús el hombre es tu ejemplo. So as Christians, we're trying to follow in his footsteps. We're trying to apply his teachings to our lives as Christians today. Y así que como cristianos estamos intentando de seguir sus pisadas y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas hoy. Now, recently, we've been studying the important instructions Jesus gave his followers on the final night of his life. Ahora recientemente hemos estado estudiando las últimas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos en la última noche de su vida. And in this teaching today, we're going to see Jesus talk about sorrow and joy. Y en la enseñanza de hoy vamos a ver que Jesús habla acerca de la tristeza y la alegría o el gozo. We're going to see Jesus teach us that God's able to turn our sorrow into joy. Did you know that? Y vamos a mirar que Jesús nos va a enseñar que Él puede convertir nuestra tristeza en alegría. ¿Tú lo sabías? And that's really important for us. Let me tell you why. Y ahora esto es importante para nosotros y déjame decirte por qué. Look at that guy up there. Mira ahí el que está en la pantalla. Because there's a lot of sorrow and pain in our world today. Y es porque hay mucha tristeza y dolor en nuestro mundo hoy. And some of you live in that place, I know, because you show up for church and you're looking like that instead of having a Jesus smile. Y algunos de ustedes viven ahí en ese lugar y lo sé. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia y vienen mirándose así en vez de tener una sonrisa de Jesús. But we can't deny that there's difficulties and trials, disappointments and suffering. All this stuff brings sorrow. Pero no podemos negar que hay dificultades, pruebas, dolor y todo eso nos trae tristeza, angustia. But if you're a born-again Christian here today, there's good news. Pero si tú eres un cristiano que ha nacido de nuevo, hay buenas noticias. See, pain and sorrow isn't the end of the story for you as a Christian. Porque ves, el dolor y la tristeza no es el fin para ti como cristiano. And today, Jesus is going to remind us that God's able to turn all of the sorrowful events in your life and use them for good and even bring joy out of them. Y hoy el Señor nos va a recordar de que Él puede convertir todos aquellos eventos tristes y de angustia en tu vida y convertirlos en gozo. We're going to see that happen in the example of the life of the disciples. Y vamos a mirar esto suceder en el ejemplo en la vida de los discípulos. They didn't have a more sorrowful day than the day they watched their Savior Jesus murdered on the cross. Ellos no tuvieron un día más triste, lleno de angustia, que cuando miraron a su Salvador morir en la cruz. Yet 3 days later, their sorrow turned into joy. Pero 3 días después, su tristeza, su angustia se convirtió en gozo. As they realized Jesus was resurrected and his death on the cross made forgiveness and salvation available for them and all people. Al darse cuenta que Jesús resucitó y que su muerte, esto dio el perdón y la salvación disponible para todos. So in our teaching today, Jesus is going to remind you that God can and will take your sorrow and turn it into joy. Y así que en la enseñanza de hoy vamos a ver que Dios puede y quiere tomar tu tristeza, angustia y convertirlo en gozo. So let's get started. Would you open up your Bibles with us, please? We're still in John chapter 16. Y así que vamos a comenzar, si pueden abrir sus Biblias con nosotros, por favor, a Juan capítulo 16. We'll begin by reading from where we stopped last Sunday with verses 16 to 18. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, leyendo del versículo 16 al 18. John chapter 16, you can read along with us. We'll begin with verses 16 to 18. Juan capítulo 16, versículos 16 al 18. Now Jesus, speaking to his disciples here, says, "In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me." Some of his disciples said to one another, "What does he mean by saying, 'In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me'? And because I'm going to the Father." They kept asking, "What does he mean by a little while? We don't understand what he's saying." Jesús hablando a los discípulos, versículo 16. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Y porque yo voy al Padre. E insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. As we begin here, keep in mind these verses are part of the final teaching Jesus gave to his disciples. Al comenzar aquí, ten en cuenta de que esta enseñanza es parte de las últimas enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos. We call this the upper room discourse because Jesus gave most of it from an upper room in Jerusalem. Y le nombramos a eso el discurso del aposento alto, porque Jesús dio este discurso principalmente en el aposento alto. And Jesus had been talking to his disciples a lot about his coming death and resurrection. Y Jesús le había estado hablando a sus discípulos bastante acerca de su muerte y su resurrección. That's what he's talking about right here in verse 16 as he says, "In a little while you'll see me no more," the cross, death, "but then after a little while, 3 days later, you'll see me," the resurrection. Y de esto es de lo que está hablando en el versículo 16. Dentro de poco ya no me verán hablando de su muerte, pero un poco después volverán a verme hablando de la resurrección. Now, Jesus had been teaching his disciples this truth again and again, and they didn't get it, and here's why. Ahora
Ahora Jesús le había estado enseñando esta verdad a sus discípulos una y otra vez, pero no la captaban. Y la razón because es they esta. didn't agree with what Jesus wanted to do in their lives. Y la razón es porque ellos no estaban de acuerdo con lo que Jesús quería hacer en la vida de ellos. Quickest way to quench God's work in your life is say, no, God, I don't accept that. You need to do this or I'm out of here. I'm not following your plan. De la manera más rápida de contristar la obra de Dios en tu vida es el decir, sabes que no estoy de acuerdo con eso y no lo voy a hacer. God's will for the disciples was they would be part of this brutal death, but then the joy of the resurrection. Y la voluntad de Dios para esos discípulos es de que ellos fueran parte de esta muerte brutal, pero al igual también de la resurrección. But because they didn't trust their Savior enough to do what was best, they denied it and they had no clue. Pero porque ellos no confiaban lo suficiente en su Salvador, negaban esta verdad. But you know, it's a reminder that we're going to face things in our lives that if we were God, we would never allow into a believer's life. Pero sabes, es un recordatorio que como cristianos vamos a enfrentar cosas que si nosotros fuéramos Dios, no lo permitiéramos en la vida de los creyentes. There's going to be things that you will face as a believer that make no sense, at least on this, from this earthly perspective. Habrán cosas que te suceden en tu vida como creyente que de este lado de eternidad no tiene sentido. But here's the big question for you. Where do you go for answers when you face life's questions? Pero aquí está la gran pregunta para ti. ¿A dónde es que tú vas a recibir o a buscar respuestas cuando tienes preguntas grandes en tu vida? We see what the disciples did right here. They ignored Jesus and instead argue and debate amongst themselves, even though none of them had a clue. Y vemos lo que los discípulos hacen aquí. Ignoran a Jesús y empiezan a debatir entre ellos mismos, aunque ellos no tenían la menor pista. I see Christians do that all the time. Y sabes, veo a cristianos hacer esto todo el tiempo. They discuss with everybody. They worry about everything. And then you ask, have you prayed for yourself for wisdom of this decision? Oops, forgot something. Se ponen a discutirlo con todos los demás, hablan con todos los demás y después les preguntas, oye, ¿has orado? Y dicen, es cierto, ¿verdad? Maybe you need wisdom for a decision today. Maybe you're facing a problem that requires a spiritual solution. The first person you need to go to if you're a Christian friend is your Lord and Savior Jesus. Tal vez tú estás enfrentando una decisión, tal vez tú necesitas un consejo, sabiduría. La primera persona que debes de ir es Jesús. Jesus was standing right there, and these foolish disciples are totally ignoring him, debating the topics amongst themselves. Mira cómo está esto. Jesús estaba ahí personalmente y los discípulos se ponen a discutir de eso entre ellos mismos. Christian, Jesus has promised to you by his Spirit as I will never leave you or forsake you. Make sure we're not discussing things before we first go to the fountain of wisdom, our Lord and Savior Jesus. Cristiano, la promesa de Dios para ti es de que nunca te va a dejar o abandonar. Asegurémonos que nosotros no seamos como esos discípulos necios discutiendo con los demás sin antes primero ir con Jesús. Now, there was good news for these disciples because even though they were ignoring Jesus, Jesus wasn't ignoring them. Ahora, había buenas noticias para esos discípulos, porque aunque esos discípulos estaban ignorando a Jesús, Jesús no los iba a ignorar a ellos. And we're going to see Jesus answer their question as we continue on. Let's read verses 19 and 20. Y vamos a ver a Jesús contestarle su pregunta, continuando el versículo 19 al 20. Jesus saw that they wanted to ask him about this, so he said to them, "Are you asking one another what I meant when I said in a little while you'll see me no more, and then after a little while you will see me?" Verse 20, I tell you the truth, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will be turned to joy. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Now, Jesus saw his disciples wanted to ask him a question, but since they were ignoring him, Jesus is forced to kind of butt into the conversation. That's kind of sad. Y así que Jesús mira a sus discípulos que tienen esta pregunta, pero porque lo están ignorando, Jesús se tiene que intermeter. Verse 19, Jesus asked them, "Are you asking one another what I meant when I said in a little while you will see me no more, and then after a little while you'll see me?" Jesus is crying, "Guys, would you ask me? Would you come to me?" Y así que Jesús les pregunta, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Y Jesús diciéndoles, aquí estoy yo, ¿por qué no me preguntan a mí? Jesus, of course, was referring to his upcoming death.
death and on the cross, the resurrection. Y Jesús se está refiriendo acerca de su muerte y la resurrección. But listen to what Jesus tells them about the cross at the beginning of verse 20. Let's read that again. Pero mira lo que Jesús les dice acerca de la cruz al inicio del versículo 20. Jesus tells them, I tell you the truth, you will weep and mourn while the world's going to rejoice. Les dice, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Jesus tells his disciples, I am going to face a brutal death, and when you witness it, you will grieve, you will weep, you will mourn, you'll have pain. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes serán testigos de la muerte brutal que voy a pasar y cuando la vean estarán tristes, van a estar angustiados. The next day, that's exactly what happened. Y al día siguiente esto fue exactamente lo que sucedió. Jesus' death on the cross ripped the hearts right out of the disciples. They were devastated. They all lost hope. La muerte de Jesús, esto arrancó el corazón de los discípulos y cada uno de ellos perdió esperanza. They saw no way that life could get better. Have you ever been in that place? I have. Ellos no se podían imaginar cómo las cosas se podrían poner mejor. ¿Tú te has sentido así alguna vez? When you're in that place, friend, don't be shocked. Cuando estés en ese lugar, no estés en un shock. Don't gotta like it, but don't be shocked. You shouldn't be shocked. Ahora, no te tiene que gustar, pero no tienes que estar The asombrado. Bible never claims that as Christians we won't suffer pain and suffering down here on the fallen earth. La Biblia nunca nos dice que como cristianos no vamos a pasar por medio de sufrimiento y dolor aquí, este lado de la tierra. We will suffer. We do suffer. Many of you are suffering right now. Porque sí vamos a sufrir y estaremos sufriendo. Y muchos de ustedes ahorita se encuentran sufriendo. All of us have been hurt by the effects of sin, death, disease, betrayal, all of that. Y todos hemos sido afectados por el efecto del pecado, la muerte, el dolor. So what Jesus is doing here is acknowledging that unfortunately pain and suffering will be a part of the life of the believer. Y así que Jesús aquí está diciéndonos que desafortunadamente siempre para el cristiano va a ser parte de su vida el dolor y el sufrimiento. Jesus doesn't say, just have faith, brother, claim it in my name, and the healing will come. He don't do that because it ain't biblical and it don't work. Ahora Jesús no dice, oh, solamente clámalo en el nombre de Jesús y no tendrás sufrimiento ni dolor. Porque no pasa así, no es bíblico. We all wish it worked, but it doesn't, and it's not biblical. So what Jesus says is, you will face some pain and suffering here, friend. Be ready. Todos quisiéramos que fuese así, pero no es así, no es bíblico. Así que Jesús nos dice, mira, va a venir dolor, va a haber sufrimiento, así que debes de estar preparado. Now, when we face the world's painful situations, we all want the same thing, don't we? Ahora, cuando nosotros enfrentamos esas situaciones dolorosas del mundo, todos queremos lo mismo. We want God to take away the painful situation out of our lives, and it shows in our prayers. Queremos que Dios quite esa situación dolorosa de nuestras vidas y esto lo vemos en nuestras oraciones. When I've got pain, I've got a one-track mind. God, take away this pain. Next day, God, take away this pain. That's the only prayer I'm asking, and that's the only prayer I'm accepting. Cuando yo tengo dolor, solamente oro de una manera, Dios quítame el dolor. Siguiente día, Dios quítame el dolor, Dios quítame el dolor. Es lo único que estoy pidiendo. But then what I realize is the pain doesn't go away, and when I finally think about it, I'm going, you know what? Maybe this painful situation is part of God's will for my life. Maybe it's part of my growth. Y sabes, después de un tiempo me doy cuenta de que el dolor no se va a quitar y entonces me pongo a pensar, sabes, tal vez esta situación dolorosa en mi vida es parte de la voluntad de Dios. Every believer before me has suffered through this kind of pain. I'm no exception. Todo creyente antes que yo ha sufrido esta clase de dolor y yo no soy la excepción. Do you remember what the man after God's own heart, David, prayed? ¿Tú recuerdas lo que oró ese hombre con el corazón conforme al de Dios, el rey David? He said, though I walk through the valley of the shadow of death, that's a painful place. He didn't soar over it. He didn't get to skip it. He had to walk right through it, just like you and I will. Y él oró, aunque voy por la valle de la muerte, de la sombra de muerte, no tendré temor. But David said, but I will fear no evil, my Lord, because you are with me in the pain. That's key. Y dice David, pero no tendré temor porque tú estás conmigo allí cuando yo esté caminando en medio del dolor y esa es la So, clave. Christian, in your life, you need to be open to the possibility that pain and sorrow will be part of God's plan for your life. Y así que cristiano, tú debes de estar con un corazón abierto de que tal vez el sufrimiento sea parte de tu vida. And if your painful situation has remained for a time, I want to encourage you to start changing directions in your prayer. Y si tu situación dolorosa sigue, quiero animarte a que cambies tu oración.
I accept this cup. I accept your will. Father, strengthen me and help me in my sorrow. Father, use me for your kingdom even in the middle of my sorrow. That's what the prayer's got to be. Y es, acepto esta copa, esta situación dolorosa. Ahora, fortaléceme en ella y demuéstrame, Señor, cómo puedo glorificarte por medio de ella. Our example, Jesus didn't get to avoid all the pain and sorrow of this life. Nuestro ejemplo, Jesús, Él no llegó a evitar todo el dolor de este mundo. The cross was the most painful situation any person could face, and Jesus had to go right through it. La cruz es la situación más dolorosa que cualquier persona puede enfrentar y Él tuvo que pasar por He didn't ella. want to. Remember the prayer, Garden of Gethsemane? Father, if it's your will, let this cup pass from me, but not my will, but yours. I'm submitted. If this is pain is part of my will, I'll go through it. Ahora Él no quería, recuerda la oración que hizo en el jardín de Getsemaní, Señor, si es tu voluntad que pase esta copa de mí, pero si no, pues Él estaba dispuesto a cumplir con la voluntad del Now, let me Padre. tell you another reason Jesus was able to go to the cross. Y voy a darles otra razón por cuál es que Jesús podía enfrentar la cruz. Because he had an eternal perspective knowing that this cross that would cause him so much pain would bring joy on the other side of it. Y es porque Él tenía una perspectiva eterna, sabiendo que el dolor de la cruz iba a traer gozo para nosotros. Listen to how the book of Hebrews describes Jesus' view of the cross, reading from Hebrews 12:2. Mira cómo el libro de Hebreos describe esto en Hebreos 12:2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesus knew that the joy from the cross could not come unless he hung on the cross. Jesús sabía que el gozo de la cruz no podía venir hasta que él estuviera colgando en la cruz. So the question shouldn't be really, why does God allow pain in the lives of believers, but what does God do when painful things happen in the lives of believers? Y así que la pregunta no debe de ser por qué es que Dios permite situaciones dolorosas en la vida del creyente, sino qué es lo que Dios está haciendo en la vida del creyente a través de esas situaciones dolorosas. Jesus answers that question for us at the end of verse 20. Check it out. Y Jesús contesta esta pregunta para nosotros al final del versículo 20. Jesus says, you will grieve, but your grief will turn to joy. That's what God does with your pain and grief and sorrow. Y Jesús dice que tendremos dolor y tendremos tristeza, pero se convertirá en alegría, gozo. Now the question is, how does God do this? Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios hace How does esto? he turn sorrow and pain into joy? ¿Cómo es que Él convierte el dolor, la tristeza en gozo, alegría? Jesus, first of all, does not say he takes away the pain and sorrow so we can be joyful. That isn't it. Primeramente, Jesús no dice que Él quita el dolor, la tristeza para que podamos tener gozo. Así no es. Normally, Jesus doesn't actually take away the grief and the sorrow here. We got to go through it. Usualmente el Señor no quita el dolor y el sufrimiento aquí, sino que tenemos que pasar por ello. What Jesus does do is he transforms the very thing that has caused you grief and sorrow, and he makes you grow from it, and that should bring joy to your heart. That's how it works. Sino que Jesús usa eso mismo que te está causando dolor y angustia para que te dé gozo. This is the working out of that important biblical truth for us found in Romans 8:28. You should have this memorized, underlined in the Bible. This is a key for any one of us as Christians. Y esa es esta verdad bíblica que encontramos en Romanos 8:28 que debes de tener subrayada en tu Biblia. And we know that all things work for good in the lives of those believers, Christians. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, el creyente, el cristiano. Part of God's work in your life is taking everything that you go through, including the painful, difficult stuff, and he works it out for good. And as we look back and see that, that should bring joy. Parte de la obra de Dios es el tomar todo lo que ocurre en tu vida, incluyendo esas situaciones dolorosas, y lo convierte para bien. We got a lot of guys in our church that have been imported from the United States. Thank you, government prison system. Tenemos muchos hombres aquí que el Estados Unidos ha exportado acá a México, gracias. All of them, when they get dropped off in Tijuana and their prison duds, thought this is as low as it gets. This is the worst day I've had in my life. I am so miserable, everything hurts. Muchos de ellos, cuando los aventaron allí en Tijuana con su ropa todavía de la prisión, pensaron, esto es lo peor de todo. And now they're walking with God, and most of them keep getting married. Y la mayoría ahora están caminando con Dios y se siguen casando. And so the very situation, their deportation that caused so much pain, is now resulting in joy. Amen, Victor?
Así que esa situación, esa deportación ahora es causa de gozo. We do have a couple ones that are still single ladies over here. By the way. Aún todavía tenemos algunos que Two están of 10. solteros, como 2 de 10. Now the devil wants you to focus on the pain and the hurt, and that'll paralyze you. Ahora, el diablo quiere que te estés enfocando en el dolor. Unfortunately, some of you are still stuck there. You never get to the joy because you're stuck focusing on the pain. That's all you think about, talk about, and want to talk with others about. Y quiere que te enfoques en el dolor ahí paralizado y que no puedes mirar nada más, sino que simplemente quieres hablar y enfocarte en el dolor. After the resurrection, the disciples didn't stand there, but the cross was just so bloody. Let's cry about it for a while. They said, no, joy, resurrection, Jesus is here. Después de la resurrección, los discípulos no se quedaron ahí tristes. Oh, fue tan horrible la cruz, el dolor, qué brutal fue esa muerte. No, Jesús resucitó, ahí estaba. You will not find the joy or experience the growth from your pain if you're still stuck there focusing on it, and Satan will want to keep you there, so it'll be a temptation to do that. No vas a encontrar el gozo, no vas a experimentar el crecimiento si sigues enfocado en los dolores del pasado y no vas a poder ir al gozo que está ahí. Now, what God wants you to do is to partner with Him in the process to grow from it and bring joy out of it. That's where we want to be. Y lo que Dios quiere es que tú seas parte del proceso de convertir tu tristeza, tu angustia en alegría. Y es donde nosotros queremos Now, estar. the example of how this works from our story today is the cross of Jesus. Ahora, el ejemplo de cómo es que esto funciona en nuestras vidas hoy es la cruz de Jesús. The cross was the object that brought grief and sorrow and pain. The cross was the object that brought joy. Same thing. La cruz fue el objeto que trajo dolor, angustia, tristeza, y la cruz es el mismo objeto que nos da alegría y gozo. The next day, the disciples were going to see their Savior die on a cross. There was no more painful thing for them to think about than that cross. Al próximo día los discípulos iban a mirar a Jesús morir en la cruz y no había nada más doloroso que ellos pudieran enfrentar. 3 days later, Jesus resurrected. What happened, the work Jesus completed on the cross brought them great joy, brought them forgiveness, brought them salvation. 3 días después Jesús resucitó y la obra que sucedió, el evento de la cruz, que ahora les había dado alegría y gozo, salvación, perdón de sus pecados. So now we look back at the cross. Sure, we remember what Jesus did, but we rejoice and we celebrate because that made forgiveness and salvation available, the work Jesus did there. Y así que ahora miramos atrás a la cruz y sí vemos el dolor, el sufrimiento, pero a la misma vez nos gozamos porque sabemos lo que esa obra completa nos trajo, salvación, el perdón de nuestros pecados. So for the disciples, the joy from the cross was going to come, but there was something they had to do first. Y así que para los discípulos el gozo de la cruz iba a llegar, pero había algo primero que ellos tenían que pasar. They had to experience the pain of the cross, seeing their Savior die. The pain had to come before the joy. Without the pain, Jesus dying on the cross, there would be no joy. Tenían que experimentar el dolor que la cruz iba a traer. Sin la cruz, sin ese dolor, no iban a poder experimentar el gozo. Now, as we continue on, we're going to see Jesus give us an illustration of how this spiritual truth works in our lives, verses 21 and 22. Y ahora continuando, Jesús nos va a dar una ilustración terrenal de cómo es que esto funciona en nuestras vidas, leyendo el versículo 21 y 22. Jesus says, a woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. Verse 22, so with you. Now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. So here Jesus gives us an earthly example of how this spiritual truth, turning sorrow into joy, works in our lives as Christians. Y así que aquí Jesús nos da una ilustración terrenal de cómo es que este principio funciona de convertir nuestra tristeza, angustia en gozo. Let's read this illustration again, verse 21. Volvemos a leer esta ilustración en el versículo 21. Jesus says, a woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. Y dice, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. So Jesus brings up the pain a mother experiences in childbirth. You moms understand this. Y así que Jesús menciona aquí el dolor para la mamá cuando da a luz a su hijo, y ustedes mamás aquí entienden esto. But ladies, I'll confess, we as men have no clue, and we really don't want to know.
Y para ustedes, mamás, mujeres, les queremos confesar, nosotros como hombres no tenemos la menor pista y la verdad no queremos saber. And the old saying's true. If men had to have babies, the human race would die out. We'd all wimp out. Y ese dicho es verdad, es verdad. Si el hombre tuviera que dar a luz a los hijos, se acabara la raza humana. Now, I did read about one woman that was trying to describe the joys of childbirth to a group of men. Pero sí leí acerca de una madre que quiso compartirle a un grupo de hombres el gozo de dar a luz un hijo. She told all the men in the audience to grab their lower lip. Guys, you can do it if you want, Earl. Y le dijo a los hombres en la audiencia que agarraran su labio de abajo. She said, tug hard on it, Carol Burnett, then stretch it over your head, and if it works, you kind of know what childbirth feels like. Dice, ahora trata de estirarlo lo más que puedas y trata de ponértelo sobre la cabeza. Y si logras hacerlo, sabes lo que es el dolor de dar a luz a un hijo. And men, since we don't understand what the pain of childbirth is all about, let's try not and pretend like we do. Y hombres, ya que no sabemos el dolor de dar a luz un hijo, no hay que fingir como si supiéramos. And since we have a lot of love flowing in our church, a lot of people engaged, getting married soon, I have 5 things not to say, Miguel, after your wedding, while your wife is having a baby. Y ya que hay mucho amor fluyendo en la iglesia y varias Israel. parejas que están a punto de casarse, quiero darles 5 consejos de qué es lo que no debes de decirle a tu esposa cuando esté embarazada. Escríbelo, Israel. Number 1, husbands, when your wife's about to have a baby, never say, you're so lucky, I wish I could experience the miracle of childbirth. Número 1, esposo, cuando tu esposa está a punto de dar a luz, nunca le digas, oh, qué suerte tienes de experimentar el milagro de dar a luz, darle vida a un hijo. Number 2, husbands, never say, do you think the baby will come out before the football game starts? Número 2, esposo, nunca le digas, ¿crees que van a hacer el evento antes de que comience el partido? Husbands, never say this. If you think that hurts, I should tell you about the time I twisted my ankle playing basketball. Esposos, nunca digan eso. Si tú crees que eso es dolor, hubieras visto cuando me torcí el tobillo jugando básquet. Husbands, never say, number 4, you don't need any painkillers. Just relax and enjoy the moment. Esposo, nunca digas número 4. Mira, no necesitas nada para calmarte el dolor, solamente goza del momento, disfrútalo. One more, number 5. Never say this after your wife has a baby and she's still laying there. Número 5, nunca digas eso después de que tu esposa tuvo el bebé y está ahí acostada. Are you sure you're done? Your stomach looks like there might still be another one in there. ¿Estás segura que ya terminaste, que ya no hay más? Porque parece que ahí hay otro más en tu estómago. See, but when the mom is holding the baby, all the pain's over. All the death threats have finished. Now she has the baby. Porque ves, cuando la mamá ya tiene el bebé en sus brazos, el dolor se ha acabado, ha dejado ya de amenazar a su esposo. And think about it. In this analogy, guys, the baby is the cross. Y piensa en esto, en esta analogía, el bebé es la cruz. The baby causes all the grief and pain. The baby brings all the joy. Same thing. El bebé causa toda esa angustia y dolor, y el bebé es lo que da todo ese gozo. And babies bring so much joy after a couple of years, the mom's ready to try it all over again. Y el bebé trae tanto gozo que después de unos años la mamá está lista a volverlo a hacer. So how does this apply to us as Christians today? Entonces, ¿cómo aplica esto a nuestras vidas como cristianos hoy? Jesus applies this truth for us in verse 22. Let's read that together. Jesús aplica esta verdad para nosotros en el versículo 22. Vamos a volver a leer. He tells his followers, so with you, or the same thing works with you. Now is your time of grief, but I'll see you again and you'll rejoice and no one will be able to take away your joy. Y Jesús les dice, lo mismo les pasa a ustedes. Ustedes pasarán por lo mismo. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. For Christians, rejoicing and joy always come after grief, sorrow, and pain. Para el cristiano, el gozo y el regocijarse siempre viene después del dolor, el sufrimiento, de la This is angustia. how the Christian life will work for you. Así es como va a funcionar para ti la vida cristiana. Blessing will come after trials. Growth will come after testing. The crown will come after the cross. La bendición va a llegar después de la prueba. El crecimiento llega después del dolor. Las coronas llegan después de la cruz. This biblical truth was true in the life of Jesus. It was true in the life of his disciples. It will be true in your life as well. Esta verdad bíblica se comprobó en la vida de Jesús, se comprobó en la vida de los discípulos y se va a comprobar en tu vida también. Let me give you 3 examples of how the Bible describes this spiritual truth from the book of Psalms. Y voy a darte algunos
algunos ejemplos de cómo es que la Biblia describe esta verdad bíblica del libro de los Salmos. Psalm 30, verse 5 tells us, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. El Salmo 35 dice, sí, por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Psalm 126:5, we read this, those who sow in tears will reap with songs of joy. El Salmo 126:5 dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Psalm 30, verse 11, you turn my wailing into dancing, you remove my sackcloth and clothe me with joy. El Salmo 30:11, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. And this process is going to be continually happening in your life, meaning you're going to have some joyful situations at times, and at that very same time, you're going to have some sorrowful situations. That's life on this side of eternity. Y este proceso va a continuar en tu vida, lo cual quiere decir que vas a tener situaciones dolorosas y de angustia, pero también tendrás situaciones de gozo y alegría. But God will use that very thing that causes you pain and sorrow, help you grow from it, and bring joy eventually out of it. Pero Dios va a usar eso mismo que te causa dolor y angustia para que de eso mismo tengas gozo. Now the question is when? When does this joy come? When does this process happen? Ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo es que viene este gozo? ¿Cuándo termina este proceso? We all want it to happen quick, 3 days or less, Lord. That's how Porque it should work. todos queremos que funcione rápido, ¿no? En 3 días o menos, Señor. But the answer is every person, every situation is unique, and the joy is going to come at different times in different people's lives. Y la respuesta es de que cada persona y cada situación es diferente. Entonces el gozo va a llegar en diferentes momentos. For the disciples, it was short, 3 short days, and their sorrow turned to joy. Para los discípulos fue un tiempo corto, 3 días y llegó el gozo y la alegría. But many times for us, the wait will be longer, sometimes much longer. Pero muchas veces para nosotros el tiempo de espera será más largo, a veces demasiado largo. And there might even be certain things where you have to wait to heaven to get to heaven to experience the full joy from that painful situation, but you will experience it. Y aún puede haber ciertas cosas que tienes que esperar hasta que llegues al cielo para que experimentes el gozo completo de ese dolor, de esa situación dolorosa. One more aspect of this process from sorrow to joy we need to look at before we move on, and that is there are no shortcuts. Y un aspecto más que debemos de ver de este proceso del convertir la tristeza en alegría es de que no hay ningún atajo. Remember, the joy comes from the sorrow and grief. Joy does not come apart from the sorrow and grief. They're connected. Same Recuerda thing, que causes it. el gozo viene de la tristeza y la angustia, no es algo separado, sino que es parte del proceso, van juntos. That means that you cannot receive the joy unless you first face the sorrow and grief. If you're always trying to bail out, you'll never be in God's will, and you're not going to be experiencing the joy. Lo cual quiere decir desde que no puedes experimentar el gozo sin antes haber experimentado la angustia y la tristeza. Si tratas tú de huir de esa prueba, de esa situación dolorosa, no vas a experimentar el gozo. Great example of that is Jesus' disciples from our story today. Y un gran ejemplo de esto es los discípulos de Jesús en nuestra historia de hoy. Oh, the cross brought them joy, but only after they experienced 3 days of pain and suffering from that cross. Sí, la cruz les trajo gozo, pero solamente después de 3 años de estar sufriendo acerca de la cruz. There were no shortcuts available because without the crucifixion, there could be no resurrection, no joy. No había ningún atajo disponible porque sin la muerte de la cruz no podía haber resurrección. Now, unfortunately for the disciples, they really failed this big test. Ahora, desafortunadamente para los discípulos, ellos repasaron esta prueba. See, in the middle of their sorrow and pain, they allowed it to overwhelm them, and they lost faith and they lost hope during those 3 days. We don't want to be there, and we don't have to be there. Porque ves, en medio de esa angustia y tristeza, ellos perdieron la fe, perdieron el enfoque, y nosotros no queremos hacer esto. In the time of waiting, of pain, we want to be waiting with faith and with hope. En nuestro tiempo de espera, queremos estar esperando con fe. Not with answers, because God isn't going to do what you think you should answer anyway, but with faith and with hope. No con respuestas, pero estar esperando con fe y esperanza. And we've all failed in that area, haven't we? Y creo que todos hemos fallado en esa área, ¿no? But here's the good news. Pero la buena noticia es esta. Even in the disciples' failure and lack of faith, that didn't keep God from turning their sorrow into joy.
Y es de que aunque los discípulos fallaron y les faltó fe, esto no detuvo a Jesús de hacer la obra. Your failure, your blow-ups is not going to keep God from fulfilling his wonderful purposes for your life. And that's good news. Y tus fallas, eso no va a detener a Dios a que Él cumpla su hermoso propósito para tu vida. Let's finish up this morning reading verses 23 and 24. Y vamos a terminar en esta mañana leyendo el versículo 23 y 24. Jesus tells his disciples, "In that day you will no longer ask me anything. I tell you the truth, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now you have not asked for anything in my name. Ask, you will receive, and your joy will be complete." En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Here for the third time in this short section, Jesus brings up that he wants you as his followers to be joyful. Aquí por tercera vez en esta sección corta Jesús menciona la alegría o el gozo. A joyful, remember, joy, we're not talking about walking around church with a plastic smile acting like your life's perfect. That ain't joy, that's being a bad actor. Y recuerda que hablando de alegría y gozo, no estamos hablando de andar aquí en la iglesia con una sonrisa de plástico fingiendo que todo está bien. Eso no estamos hablando. Ese es un Joy mal isn't even actor. happiness. Happiness is not bad, but joy and happiness are different things. Aún el gozo no es ni siquiera felicidad. No hay nada malo con la felicidad, pero no es felicidad el gozo. Joy is an inner peace and rejoicing, understanding that the ruler of the universe loves you, has a wonderful plan for you, and he's in control of you. That's joy. El gozo es esa paz interior, ese gozo interior, entendiendo que el creador del universo te ama y tiene un plan hermoso para ti. Do you know that as a Christian, it's God's will that you be joyful? The Bible actually commands you to be joyful. ¿Sabías tú que como cristiano es la voluntad de Dios que tú seas gozoso? Es más, la Biblia nos manda que seamos gozosos. 1 Thessalonians 5:16, Paul the apostle writes, "Be joyful always." That's a command. En 1 Tesalonicenses 5:16 nos dice, estén siempre gozosos. And God never commands us to do anything that he isn't willing to help us accomplish. Y Dios nunca nos manda a hacer algo en lo que Él no esté dispuesto a ayudarnos a lograrlo. Now, you're not always going to be feeling happy and joyful, but we believe it, we walk in it by faith, and we keep going. Y no siempre te vas a sentir feliz o gozoso, pero lo creemos y vivimos en ello. Listen to this great prayer Paul makes for the believers from Romans 15:13, towards the end of that letter. Mira esta gran oración que Pablo hace por los creyentes allá en Romanos 15:13. He says, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Y dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría, gozo y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. So, Christian, what sorrow and pain are you dealing with this morning? Y así que, cristiano, te pregunto, ¿qué tristeza, dolor, angustia estás pasando tú? Some of you might be suffering from relational pain. You have a difficult relationship, marriage, family situation. Those things can bring real pain, real sorrow. Algunos pueden estar pasando dolor por una relación, tal vez una relación, un matrimonio mal, relación malas. Esto te puede dar mucho dolor. Maybe you're facing financial situations. Those can bring some real sorrow and pain into a life. Tal vez estés enfrentando situaciones con la economía y eso también puede darte dolor. Some of you are suffering emotionally. Some of you are suffering physically. Again, pain, suffering, real stuff that hurts. Algunos pueden estar sufriendo emocionalmente, físicamente, dolor, cosas verdaderas que duelen. Do you believe Jesus' words that you've heard today? ¿Tú crees en las palabras de Jesús que has escuchado hoy? Do you believe Jesus is willing and able to come into your sorrow and pain and eventually turn it to good and even bring joy out of it? Do you believe that? ¿Crees tú que Jesús quiere y puede entrar y traer algo bueno de eso, de lo que tú estás pasando? This is what Jesus said he wants to do in your life, Christian. Esto es lo que Jesús dice que Él quiere hacer en tu vida, cristiano. So as we finish up this morning, I want to talk about how we can partner with Jesus in his work of turning our sorrow into pain. Y así que al terminar en esta mañana, quiero hablar acerca de cómo nosotros podemos ser parte de ese proceso donde Jesús convierte nuestra angustia en gozo. Let me suggest 4 short but daily steps that you can take to help this process of pain to joy in your life. Y quiero sugerirles 4 pasos cortos que podemos hacer diariamente para este proceso de convertir la angustia y la tristeza en gozo. Number 1, believe. Número 1, creer.
Believe that God's word is true and that he can and will turn your sorrow into joy. Creer que la palabra de Dios es verdad y que Él puede y quiere convertir tu tristeza en gozo. And believing is a key because you probably won't see how this process would actually work in your life. We all think that, well, it wouldn't work in mine. Mine's too hard. Y el creer es una gran clave porque nosotros no vamos a poder ver físicamente de cómo es que este proceso está funcionando. Again, let's think about the disciples and the cross. De nuevo, hay que pensar en los discípulos y la cruz. They had no clue how the cross could actually eventually bring them joy. Ellos no tenían ni la menor pista de cómo es que la cruz eventualmente les iba a traer gozo. And if they would have wasted their time guessing or predicting how joy would come from the cross, they would have been wrong anyway. Y si ellos hubieran pasado su tiempo, perdiendo su tiempo, adivinando cómo es que este proceso iba a funcionar, y hubieran estado equivocados de todos modos. So, Christian, keep believing and be open to God bringing joy out of your sorrow in unexpected ways. Así que, cristiano, sigue creyendo y espera que Dios lo va a hacer de alguna manera inesperada. Step 2, ask. Y la segunda es el preguntar o pedir. Ask and pray for Jesus to reveal how this process of turning sorrow into joy might work, and then get on board and try and partner with that. Y así que el orar y pedirle al Señor, ¿cómo es que tú puedes ser parte de este proceso de convertir esta angustia en gozo? Number 3, here's the part we don't like, wait. Y número 3, esta es la parte que no nos gusta y es el esperar. There will usually be a period of time between the sorrow and the joy. So wait patiently and with faith during that waiting time. Usualmente habrá un periodo de tiempo entre el sufrimiento y el gozo y durante ese tiempo tenemos que esperar. Fourth and finally, during that waiting time, live. Y cuarto y finalmente, durante ese espacio de tiempo donde estás esperando, vive. Live life and don't let yourself be paralyzed or focused on your pain and sorrow. Satan wants you to do that. Vive tu vida, no permitas que esa angustia te tenga paralizado, que estés solamente enfocado en ello, porque eso es lo que Satanás quiere. God wants you to live for him, live for your friends and family, live for your church and your community, and we can do that even with pain and sorrow. Dios quiere que tú vivas para Él, que vivas para tu iglesia, vivas para tu comunidad. As we do that, Christian, Jesus will be working in us and through us, turning our sorrow into joy. That's the process. Y al hacer esto, el Señor estará obrando en nosotros y a través de nosotros. Ese es el proceso. Friend, that is God's word, that is Jesus' promise, and that is good news. Esa es la palabra de Dios, es su promesa para ti y son buenas noticias. Amen. It's good news for all of us that are Christians here this morning. I do want to ask everyone, especially you visitors, are you a Christian? Son buenas noticias para cada uno de ustedes que es un cristiano.